Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Ver. Buenas noches a nuestra amable audiencia, una vez más en nuestro programa Opiniones de la Red de Veedurías Red Ver Eje Cafetero. Hoy tenemos un invitado muy especial, economista a nivel nacional e internacional, el doctor Jorge Vergara Carpo, acompañado de nuestro director William Restrepo Cortés y esta servidora Alba Lucía González Londoño. Trataremos sobre el objetivo número 8 de desarrollo sostenible. Estamos con el octavo objetivo de desarrollo sostenible sobre la economía sostenible, y tenemos un invitado especial al doctor Jorge Vergara Carpo, economista a nivel nacional e internacional, y nos acompaña también nuestro director William Restrepo. William Restrepo, muy buen día, ¿cómo está? Buen día, Alba Lucía, buen día, doctor Vergara, y buen día a todos los que están conectados en este momento y que están llegando a esta frecuencia. ¿Por qué estamos haciendo este tipo de programas y de conversatorios? Es porque estamos siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas han propuesto para el año 2030. No quiere decir esto que solamente sea 2030. Quiere decir que al llegar al 2030 debemos tener este tipo de objetivos completamente desarrollados. Ya llevamos 8, el de hoy es el octavo objetivo, trabajo decente y crecimiento económico. Es muy importante que conozcamos los objetivos que se tienen a nivel mundial para poder aplicar ciertos procesos de esos que ellos anuncian en nuestra región, y para que todos entendamos el esfuerzo que tenemos que hacer para poder devolverle siquiera un poco de tranquilidad y de normalidad a la vida de los colombianos, después de que se ha visto alterada por una pandemia que aún no termina. A ver, el octavo punto se trata sobre el desarrollo decente y crecimiento económico. Intenta lograr el empleo productivo y pleno, el trabajo decente para todos, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración de trabajo de igual valor, es decir, que se le pague a las mujeres igual que lo que se le paga a los hombres, y no como ocurre en Afganistán en el día de hoy, cuando los talibanes le dijeron a las mujeres que no pueden trabajar con los hombres, hombres por un lado y mujeres por el otro. La discriminación absoluta. Este octavo propósito u objetivo de Naciones Unidas trata precisamente del tema y dice: hay que erradicar el trabajo forzoso e infantil. Tenemos todavía en el mundo muchos países donde se permite el trabajo infantil y debemos proteger los derechos laborales. Hay muchos países donde se están violando sistemáticamente todos los derechos laborales, pero es un objetivo de Naciones Unidas que para el 2030 esto no esté ocurriendo. Dice el objetivo número 8, adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social y lograr progresivamente una mayor igualdad. Todos estos puntos buscan la igualdad, porque es que lo contrario, la desigualdad, es algo realmente bochornoso de ver cómo en muchas naciones del mundo la tal igualdad no existe, porque hay unos más iguales que otros, especialmente en los puestos del gobierno o de los gobiernos, como ocurre en Colombia, donde llega una administración, cambia por completo todo, llega la otra administración y deshace lo que la primera hizo, y entonces vuelve a empezar otro ciclo con otro tipo de propuestas, y ninguna de esas propuestas se cumple. Pero sigamos con el octavo punto. El octavo objetivo pide proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos, incluyendo a los migrantes,
en especial a las mujeres. En este momento tenemos problemas de migrantes horrorosos. Es decir, la migración de los centroamericanos, por ejemplo, hacia Norteamérica es una cosa vergonzosa. La forma como son tratados y como tienen que aguantarse en territorio mexicano, en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, que hace frontera con San Diego, en el estado de California, estas personas no están bien. Es decir, no los están tratando verdaderamente como seres humanos. Los migrantes ahora de Afganistán, los migrantes de países asiáticos que buscan, atraviesan el mar y buscan en los países en Europa Central donde poder vivir. Y en muchos países ya tampoco los quieren. Eso se va a tratar de lograr para el año 2030. El octavo objetivo de Naciones Unidas también tiene que ver con mejorar la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales y desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. Es decir, para poder crecer económicamente, nosotros creemos que el progreso puede atacar al medio ambiente, no prestarle atención, como está ocurriendo hoy por hoy en nuestros departamentos del eje cafetero. Ocurren con mucha frecuencia que muchas empresas, por ejemplo, los que siembran aguacate en el Quindío, se olvidan de que esas siembras de aguacate consumen el agua de la gente, y la gente se está quedando sin agua, precisamente por eso. Y porque la llegada de estas empresas multinacionales en la explotación del aguacate, de ese que exportan, pues tampoco invita ni abre oportunidades de trabajo para los locales, para los que viven allí, sino que traen empleados de otras partes, sus propios empleados, sus propias gerencias, y organizan esto como si fuera una posesión, una ocupación de un terreno en territorio colombiano, desde luego con la aprobación del gobierno nacional. Esto de mejorar los recursos, la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales es algo muy importante, porque, mire, la producción, especialmente en nuestros campos, está desapareciendo. Los campesinos han tenido que irse a vivir a las ciudades por el temor de ser asesinados, o por el Estado, o por los grupos alzados en armas en forma ilegal. Peleas entre estos grupos, el ELN y los grupos de antisociales que siembran el terror en los campos colombianos, pues obligan realmente a los campesinos a emigrar. Y entonces se forman estos anillos de miseria en las ciudades capitales, donde tampoco tienen recursos para poder proteger sus vidas y proteger el desarrollo de esas personas. Y uno las encuentra en unos centros de atención malamente manejados. Y también los encuentra en la calle pidiendo limosnas. De manera que tampoco estamos haciendo la tarea. El octavo objetivo también pide asegurar una mayor representación de los países en vías de desarrollo. Todas las decisiones económicas en todo el mundo las toman un cierto grupo de países poderosos, y allí deciden cuánto dinero van a invertir para el desarrollo social de los países que no tienen recursos suficientes. Pero hay una cosa muy, muy interesante en esto de la ayuda del dinero que los países o los organismos internacionales financieros como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que dan los dineros, los préstamos, y esos préstamos y esos dineros se pierden, se diluyen, porque caen en manos de los depredadores económicos, especialmente de los gobiernos, y estos gobiernos hacen desaparecer, como por arte de magia, todos esos recursos. Son muy pocos los proyectos que uno ve en el país que tengan realmente un desarrollo apropiado y sirvan de beneficio a los demás. Esos son los objetivos del punto 8.
de Naciones Unidas para el 2030. Y uno se pregunta si estos objetivos son realizables o no. Y, por una parte, aquí no tocan desde luego la corrupción, que debería ser uno de los objetivos principales, es derrotar a la corrupción. Para poder acabar, para poder aplicar todos estos programas, tenemos que limpiar primero la herida, limpiarla, sacarle todo lo malo que tiene para poder implantar, para poder colocar los remedios que se necesitan, las medicinas que se necesitan para curar, para sanar esto de la economía de los pueblos. Doctor Vergara, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? No le escuchamos, doctor Vergara. No le escuchamos, doctor Vergara, por favor. Sí. Ahora bueno, sí. Muy buenas tardes, Alba Lucía, William y todos los que nos escuchan a través de este programa allá en Dos Quebradas y Risaralda. La verdad es que, como nosotros decimos acá en el Caribe colombiano, estos objetivos de las Naciones Unidas es ilusión del Caribe blanco-azul. Porque indudablemente que cuando uno escucha esos objetivos que tú has descrito, y estamos hablando del 8, y empieza uno a analizar los demás, pues indudablemente que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que en el 2030 o antes logremos pues todo un desarrollo sostenible, donde tengamos igualdades, donde no haya restricción en el trabajo, donde los niños no trabajen, donde las niñas no se prostituyan. Es decir, todas esas cosas, pues, por supuesto que la deseamos. Pero una cosa es la ilusión, lo que se pone teóricamente, y otra cosa es la realidad. El problema es que estos organismos internacionales, pues, señalan una serie de políticas, pero esos mismos organismos internacionales, pues, no tienen los elementos y ni la fuerza suficiente para evitar que en determinados países se aparten totalmente de los objetivos planteados. Uno lo ve por todo. Es decir, en el problema del medio ambiente, el esfuerzo que se hizo con el Tratado de Kioto, lo bloquearon los Estados Unidos, lo bloqueó la China y lo bloqueó Rusia. Ahora, en el tratado ya que se revivió en París, tuvo el bloqueo por el presidente Trump. Ahora el presidente Biden dijo que iba a entrar, y que son los países pues desarrollados, porque está demostrado que los países desarrollados pues son los que más contaminan el medio ambiente, indudablemente, porque la industria es contaminante y no se hacen las inversiones que se tienen que hacer. No es la industria contaminante por per se, sino que no hacen las inversiones adicionales que tienen que hacer, y esas inversiones cuestan dinero, y por eso es la traba que siempre han puesto los Estados Unidos, la China, Rusia y otros países para someterse a ese tratado, digamos, del problema del medio ambiente, que es fundamental para un desarrollo sostenible, porque uno no puede hablar de un desarrollo sostenible si no hay, digamos, una conservación, una política pública clara para conservar el medio ambiente. Dime, William. No, le preguntaba que posibilidades de que alguno de esos objetivos los podamos ver nosotros en esta generación. Bueno, nosotros no sé, William. Alba Lucía de pronto, que es la joven del paseo, pero muchas gracias. Nosotros no sé, porque estamos hablando del 2030, o sea, estamos hablando, 9 años, si podemos verlo. Lo que yo veo difícil es que en el 2030, tal cual como está la situación con el problema de la pandemia, se puedan lograr esos objetivos. Y es que vamos a centrarnos en el país. Todo lo que estuviste describiendo punto por punto en lo que es el 8º, pues todo lo tenemos en el país. Tenemos una discriminación. Este es un país machista. Discriminamos a la mujer. El salario de la mujer es
totalmente un 30 o 40%, a veces un 50% por debajo del hombre. El desempleo de la mujer está en el orden casi del 35%, los hombres están a nivel del 28, 27%, hablando de los jóvenes, en el caso del país. El problema de la pobreza, las desigualdades, 10 familias manejan este país, se apropian de la riqueza que se produce anualmente, y 42.5 niveles de pobreza, desempleo del 14.5, informalidad del 50%. O sea, cuando uno ve todos esos índices, pues, ¿qué vamos a hablar de desarrollo sostenible? ¿Qué podemos hablar? Si además seguimos con una misma política de la explotación del petróleo y el carbón, y el petróleo a través del fracking, que es lo que nos va a sostener una política, digamos, petrolera suficiente para poder exportar y atender el mercado interno, y todo el daño que sabemos que eso le ocasiona al medio ambiente en el problema del fracking. O sea, todo por donde nosotros agarremos, estamos muy lejos verdaderamente de tener, digamos, de lograr un desarrollo sostenible. Ahora, hay algo importante que hacer, inclusive porque en ese sentido, Álvaro Gómez Hurtado, pues, estaba en cierto sentido equivocado, porque la tesis de Álvaro Gómez Hurtado era que hay que crecer para distribuir. Indudablemente que si usted no crece la economía, pues no puede haber distribución. Pero no necesariamente. Es decir, el desarrollo sostenible no tiene nada que ver con el crecimiento, porque no hacemos nada que crezcamos como crecimos ahora. En este segundo trimestre, al 16.7 y de acuerdo a valores corrientes, al 27.1. Si el siguiente trimestre vamos a descender, o el otro trimestre no vamos a crecer al mismo ritmo, lo que se quiere por desarrollo sostenible es que tengamos una tasa de crecimiento que se mantenga en el tiempo. Cuando digo se mantenga en el tiempo, estamos hablando de 20 años, de decir mantener el país, mantener una tasa de crecimiento del 5% en 20 años. Nosotros sí podemos pensar que en 10, 15 años podríamos disminuir los problemas sociales que tenemos, los niveles de pobreza y los niveles de desigualdad que tenemos. Y los niveles de desigualdad los resolvemos con ese crecimiento de la economía, pero con una política fiscal muy clara, especialmente una política tributaria, donde se ponga a pagar impuestos a los ricos, lo que deben de pagar, de que no se dé la evasión, que no se dé el lavado de capitales, que no se dé la fuga de capitales, y para que con una política de gasto público, que es una política fiscal orientada a las clases más necesitadas o a los pobres, pues uno podría pensar que las cosas pueden, digamos, mejorar y vamos a tener unos buenos resultados. Pero el problema es que no hay los crecimientos. Mire, si nos vamos a América Latina, antes siempre escuchaba, y en las clases de economía de los primeros semestres, que América Latina está despegando. El caso de Argentina, el caso de Brasil, que lograron crecimiento, tasa de 8 o 10% en determinados periodos, y de pronto se venían abajo. El avión despegaba, el avión se quedaba sin combustible y se venía abajo. Y eso es lo que le ha pasado, digamos, a América Latina. Si los crecimientos no han sido constantes en el problema del tiempo. En el país se han hecho muchos estudios. El problema laboral que tenemos en Colombia es uno de los problemas más serios. Es un problema estructural que hay que analizarlo bien a fondo, porque nosotros hemos tenido casi que históricamente el desempleo más alto de América Latina, mientras los demás países de América Latina, con excepción de Brasil, con las crisis que entraron desde el 2008, pero anteriormente con desempleos debajo de un dígito de desempleo entre el 5 o 6%, muy cercano a lo de los países desarrollados,
nosotros en Colombia hemos tenido 2 dígitos, inclusive hemos llegado a niveles del 20%. Pues por supuesto llegamos en el problema de la crisis, inclusive con un disfraz, porque han crecido los inactivos y los inactivos no se consideran que están desempleados, pero están ahí, en el hogar, estudiando algunos, pero otros que prácticamente desempleados que no quieren ya tratar de conseguir trabajo y los están metiendo en inactivos. Y eso hace que la tasa que estemos presentando del 14.5 no sea la real, porque la real más o menos, cuando uno calcula eso, podríamos estar hablando del 17, del 18%. Entonces, ¿qué se necesita para un desarrollo sostenible? Pues se necesita lo fundamental, es decir, primero voluntad política. Indudablemente, pues sin voluntad política es muy difícil. Esto es un problema, no es un problema de uno, no es un problema de uno, no es un problema de un líder, no es un problema de un pueblo, de un gobierno que tiene que organizarse y que tiene que plantear unas políticas públicas claras para desarrollar y poner a producir donde necesariamente tiene que producir y donde somos buenos para producir. Y en el caso del campo, pues nosotros tenemos que buscar la forma de tener un desarrollo agroindustrial fuerte. Indudablemente la gente a veces se equivoca. El campo necesita el capital, y cuando lo que tú estás mencionando de estas empresas multinacionales, son empresas multinacionales que se han ido a todo el mundo. Hoy son los dueños de las tierras en la India, son los dueños de las tierras en Latinoamérica y están siendo ya los dueños de la tierra de Colombia, porque son los que compran, tienen el mercado, tienen la tecnología y están produciendo aguacate Hanks, que se produce en México, se produce en Centroamérica, pero ya lo producimos en Colombia, lo estamos exportando, como tecnificamos el banano igual, el plátano, el café y otros, y que de pronto el café es lo de menos porque esa sí ha sido muy nuestra. Y nosotros siempre crecimos por la economía cafetera, que fue la que nos mantuvo durante mucho tiempo. Hoy nos tenemos y estamos viviendo de la economía minera energética. Porque hoy los campesinos viven del café ya, porque lo que les pagan a los campesinos es muy bajo comparado con los ingredientes que necesitan para poder producir el café. Pero, doctor Vergara, mire. Porque, William, por una sencilla razón, que es el problema que tenemos que replantear. Es decir, nosotros no le estamos agregando valor agregado. Es decir, el café, ahora que hemos empezado, creo que un poco con Juan Valdés y algunas cosas, porque el problema del negocio del café, el precio del café lo fijan en Londres, que son las grandes tostadoras del mundo, y el precio lo fijan en Londres, ni siquiera lo fijan en Nueva York, lo fijan en Londres, y toda la vida lo han fijado en Londres. Y eso hace que ahí se presente un hecho contrario. No hay un problema de monopolio que pueda tener, sino es inverso, porque solamente el precio sube cuando se presentan desgracias en otros países. En el caso del Brasil, que nadie queremos eso, nadie lo queremos, pero desgraciadamente es así. Gracias al problema de las heladas de Brasil, fíjate que es una contradicción decir que gracias a una desgracia de un país hermano es que tenemos un precio alto, y hoy pues en la zona cafetera las familias tienen un mayor recurso que lo que tenían hace un año, y eso es lo que está impulsando la economía con las remesas que recibe. Es decir, una de las zonas que más recibe remesas en el país es la zona cafetera, el viejo Caldas, de pronto muy ligado con el problema del Valle, con el problema del narcotráfico, pero están recibiendo bastante remesa, y esa plática la gente la utiliza para comprar la yuquita, el ñame, el café, el azúcar, y están moviendo la economía, porque la economía no se está moviendo por las políticas del gobierno, se está poniendo por una política del gasto público que se ha hecho, en el caso de la familia, la parte cafetera, y no la petrolera, porque esas son las cosas, William. Doctor Vergara, déjeme a pensar como están pensando muchos
llamados visionarios en Colombia. Y hablemos, nos dicen que el horizonte es esperanzador, que el horizonte es esperanzador. Bajo ese mismo contexto de la esperanza, ¿no? La esperanza, que es solamente una emoción visionaria, totalmente abstracta, que no está basada en nada, pero juguémosle la esperanza. ¿Cómo podríamos revolcar este país o este sistema para enrutar nuevamente a esta nación sobre el camino correcto? Es decir, donde haya que esas esperanzas que la gente tiene de tener lo suficiente, de tener suficiente trabajo, de tener una justicia que sea justa, ¿no? De tener una asistencia médica apropiada, de tener su vivienda, de tener los recursos naturales cubiertos, protegidos, de que tengamos agua potable, ¿no? Y de que el salario mínimo alcance siquiera para que la gente pueda comer y vivir. ¿Cómo podemos revolcar eso? Es decir, bajo los términos de la esperanza. Bueno, delante de los términos de la esperanza, pues indudablemente que uno tiene que hacer la evaluación de que este modelo neoliberal ha sido un modelo inequitativo, yo lo llamo perverso, porque ha generado más desigualdades y pues necesariamente implica que se tiene que cambiar el modelo. Y viene la inquietud esa, que en eso he estado trabajando en estos 2 últimos escritos que he hecho. Es decir, ¿cuál es el modelo y por qué cambiar el modelo? Es decir, ¿qué está de malo en el modelo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? ¿Y qué es lo que podemos presentar como una alternativa? Indudablemente que lo primero que el país tiene que pellizcarse y ver qué políticas públicas diseña para que volvamos a ser un país industrial. Nosotros tenemos que preguntarnos, William, ¿en qué somos buenos? ¿Qué podemos producir para ser competitivos? No producir para abastecer el mercado interno, que es lo que el desarrollo industrial nuestro fue, de sustitución de importaciones, y a eso se dedicaron, y con unas altas protecciones nos imponen unos precios supremamente altísimos. Eso no lo podemos descartar. ¿Cómo vamos a desarrollar el campo? Es decir, con la tenencia de la tierra que se tiene. No es expropiando, que la gente se está equivocando y está pensando de que Petro está hablando de expropiación. No, y el único que ha hablado aquí de expropiación fue Álvaro Uribe Vélez con Uribito, y sacaron el decreto. El problema no es expropiar, el problema no es acabar con la inversión privada, nacional y extranjera. No, aquí el problema es un esfuerzo de todos, que estemos trabajando y que hagamos un acuerdo, como se ponen los acuerdos para las constituciones políticas, del manejo de poder hacer los cambios que el país necesita. Y eso no va a lograrlo, por supuesto, en 4 años. Se necesita un programa de mediano y largo plazo para poder hacer los cambios que tenemos, porque no va a ser fácil en los distintos sectores económicos poder tener todo ese dinamismo, especialmente en el problema del trabajo. El país no puede continuar donde no existe el derecho colectivo. Prácticamente desapareció de Colombia. Ya hoy son muy pocas las empresas que presentan convenciones colectivas de trabajo. El gobierno no lo puede presentar. Las reformas que se han hecho. Y fíjense las ironías de la vida. El país más capitalista del mundo, con el presidente más capitalista del mundo, que es Biden, la primera actitud de su gobierno fue: hay que fortalecer a los sindicatos. ¿Por qué? Porque el sindicalismo jugó un papel importantísimo en el desarrollo económico e industrial de los Estados Unidos. Y eso hay que hacerlo. Y los sindicatos en los Estados Unidos son fuertes. Pero eso los empresarios nuestros ahí no lo ven. Y piensan que el problema del sindicato es acabar con la empresa. Y eso no puede ser, porque algunos sindicatos pues que se equivocan. Pero el objetivo de un sindicato no es ese. El objetivo del sindicato es defender el trabajo, su mano de obra, dignidad, y que
le paguen lo justo, que de acuerdo a su productividad pueda recibir su salario, que es lo que verdaderamente se necesita. Nosotros tenemos tierra suficiente, pero no la tenemos explotada. El campo es lo que más empleo genera en el país después del comercio, porque el país se volvió un país comercial. La industria dejó de ser lo más importante en generación de empleo y en creación de valor agregado. El comercio, la agricultura, que son los que generan empleo, y por eso tenemos los problemas que tenemos ahora, porque en el caso del 2020, con la pandemia, el sector agrícola perdió alrededor de unos 500,000 empleos y solamente recuperó hasta ahora, desde julio del 2020 a julio del 2021, 151,000 empleos. Y lo mismo pasó con la industria, que perdieron 486,000 y recuperaron 222,000 empleos, porque no lo están generando, a pesar de que el gobierno les está dando los subsidios, les está otorgando privilegios, pero el empresario no genera empleo. El empleo es muy claro desde el punto de vista económico. Solamente la actividad económica, si la economía del país crece, se genera el empleo. Y si generamos empleo y logramos bajarlo a niveles manejables, en el caso del país hablaríamos de un 7%, que es alto, pero digamos manejable, pues no tuviéramos los niveles de pobreza del 42.5, sino tuviéramos en niveles de pobreza de alrededor del 30 o del 25 y el 30%, que es digamos que es altísimo y que tenemos que poderlo resolver. Pero el desarrollo nuestro no tenemos ciencia y tecnología, no tenemos que innovamos, tenemos el campo, y el campo lo podemos explotar bien con los recursos necesarios, porque no es darle la tierra, es decir, entregarle la tierra al campesino de las reformas agrarias que se hizo Lleras, porque eso no conduce absolutamente a nada si no tiene el campesino la capacitación y no cuenta los recursos. Porque el problema del campo, William, lo ven es como el problema únicamente el problema de la tierra. No, la tierra está ahí, pero póngala a producir. Para poderla producir, la tierra necesita una serie de variables que tiene que darse. Necesita una infraestructura que el país no la tiene, para cuando se presente en épocas de abundancia se puedan guardar en los silos, y cuando venga el problema de la escasez, pues pueda salir la producción y el producto no suba tanto de precio. Por eso en los Estados Unidos la agricultura y en Europa es primordial. Es una ley de la República. En los Estados Unidos la ley de la alimentación. Y tienen que producir, y por eso la subsidia. Porque además, como participación del Producto Interno Bruto, es prácticamente insignificante el problema de la alimentación. Y saben que es básico y es fundamental. Y por eso nosotros nos hemos llenado de todos los productos norteamericanos, canadienses, europeos, agrícolas, que lo podemos producir acá en el país, de pronto un costo un poco más alto, pero que generamos empleo acá, estamos generando empleo en esos países, y para mantener una inflación ficticia, una inflación baja, a raíz de importar 14 millones de toneladas de alimentos. Acuérdese, William, que nosotros hemos importado hasta café. Café de Vietnam, café de Vietnam. Entonces, mire, doctor Vergara y William, yo creería que el problema es muy estructural, y yo haría énfasis en 3 elementos. 1, las estructuras; 2, las organizaciones; y 3, los planes de acción. Desde las estructuras, obviamente tienen que haber políticas públicas y tiene que haber voluntad política del gobierno para invertir en lo que dice el doctor Vergara, en el campo. Desde las organizaciones, él nos habla de organizaciones sindicales que defienden el bien común, que defienden los derechos del trabajador, pero a la vez defiende que haya muy buena productividad para poder que todos ganemos, que haya un poder adquisitivo para poder gastar, para poder invertir, para poder comprar, para poder que la economía se dinamice. Pero también desde los planes de acción,
toca entonces diversificar la cultura, los cultivos del campo, porque nosotros no podemos depender de un monocultivo, como se está ocurriendo ahora con los monocultivos de aguacate que están dejando sin agua a las regiones. Nosotros debemos de autoabastecer de alimentos y bien diversos que hay acá en Colombia a nuestro país, pues para poder que nosotros dinamicemos internamente la economía y no tengamos que traer productos de otra parte, sino que al contrario, nosotros acá podamos autoabastecernos y desde ese autoabastecimiento que nosotros vamos a tener podemos nivelar la economía, porque esa gran brecha social que hay es precisamente porque estamos nosotros trayendo alimentos de otros países, porque no le estamos dando la oportunidad al campesino de que tecnifique su tierra, de que dé más empleo, ni le estamos dando oportunidad a producir de manera diversa para que también se diversifique el ecosistema, porque el ecosistema se protege y garantizamos un ambiente sostenible si tenemos diversidad de cultivos. Bueno, no solamente eso, Lucía, sino el hecho fundamental de que el campo, nosotros con la violencia y con las guerrillas, los grupos ilegales, hemos obligado a los campesinos a abandonar sus tierras. Pero si uno va, antes de que las abandonen, a buscar, averiguar si los cultivos que tienen les sirven siquiera para autoabastecerse o para vivir de eso, la respuesta es no. Es decir, tiene que tener unos prácticamente latifundios para poder pensar que puede alquilar la tierra, por ejemplo, para la caña de azúcar, o la tierra para la producción de algo, o venderla a una multinacional que pueda apoderarse de un pedazo de tierra bien grande para sembrar ahí lo que ellos quieren sembrar. Pero William, los campesinos nuestros no tienen tecnología de ninguna clase. Los campesinos nuestros pagan muy caros los elementos, los insumos que necesitan para la producción agrícola. Yo recuerdo hace muchos años que no había tanto producto químico que comprar, y entonces el campo sí era más productivo y daba más ventajas al cultivarlo. Hoy por hoy los gastos de mantenimiento de cualquier cultivo son elevadísimos, son muy altos. Por eso los productos nuestros son más caros que los que importan. Es decir, la comida nuestra tiene que competir con el arroz, por ejemplo, tiene que competir con otros países que lo venden, lo exportan a un precio mucho más barato que lo que nosotros gastamos en producirlo. Esta ecuación, ¿cómo se maneja, doctor Vergara? Doctor Vergara, acciona su micrófono, por favor. Sí. Ok. La verdad que esto no es fácil. Es decir, el país, se me va a acabar la batería. El país en materia agropecuaria, el país, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Colombia es justamente, y la violencia que nosotros tenemos, es el problema de la tierra. Los enfoques de la reforma agraria del 68, lo del pacto de Chicoral que se hizo y otras intenciones que se han hecho no han dado los resultados. Inclusive las mismas entidades, organizaciones hacia el campo en el campo de la investigación, que es muy bajo. Y es que aquí las universidades también juegan un rol importante. Las universidades han estado apartadas de la realidad del país, privadas y públicas, para, digamos, desarrollar toda una investigación científica en el problema del campo del mismo industrial, que abriera alternativas. Pero lo que quiero terminar para decir, porque se me está quedando el teléfono descargado, es que estos son los temas, William y Alba Lucía, que deben plantear los candidatos a la presidencia de la República, los aspirantes. No ponerse a decir de uno del otro, sino hacer planteamientos serios, es decir,
¿cuál es el cambio del modelo? O si vamos a mantener el mismo modelo neoliberal, porque la ideología es esa, le gusta, ¿cómo vas a trabajar para poder cambiar todos esos índices de miseria que tenemos, las desigualdades? Porque en todos los siglos que llevamos, que el modelo no ha sido capaz de resolver esos problemas. Entonces, ¿cuál es el otro modelo? ¿Cuál es el sistema de gobierno? ¿Es un sistema de gobierno socialista? ¿Va a ser un gobierno de tipo capitalista? ¿Un gobierno de tipo comunista? Hablar con claridad. Porque el problema lo dicen del capitalismo. El capitalismo es, y hoy los países, la mayoría de los países europeos tienen gobiernos socialistas y el sistema es capitalista. China inteligentemente dijo un solo país, que es un sistema socialista del país, pero opera el sistema capitalista. Igualmente lo hizo en las islas en Taiwán, y que no la han podido entregar en las que eran propiedades francesas, inglesas, que regresaron a China. Los mismos ciudadanos y los chinos se inventaron ese eslogan. Es decir, un solo país, pero con un sistema capitalista. El caso de las distintas islas que invadieron franceses, ingleses, y que lo tomaron. Y hoy, gracias al capitalismo, gracias a la inversión privada extranjera y a la inversión privada china, hoy hay ricos en la China, porque entendieron que el proceso no es el proceso de la igualdad, como lo trata de decir hoy sarcásticamente el señor Federico Gutiérrez en una entrevista que le hacen en el periódico El Tiempo, con María Isabel Rueda, hacia el problema de Petro, pensando, sin decir la cuestión de Petro, decir que lo que están pretendiendo, el cambio del modelo, lo que quieren es cambiar un modelo donde todos seamos pobres. Eso no es lo que un ser humano puede aspirar, porque el pobre también tiene el derecho de aspirar a tener un mejor nivel de vida, y para eso es que están los gobiernos, para eso es que se pagan los impuestos, para que esa plata se invierta de tal forma de que todos los compatriotas tengan un nivel de vida adecuado, una educación digna, una educación de alta calidad, porque la que transforma es la educación de alta calidad. Nosotros no tenemos en Colombia educación de alta calidad, ni siquiera en la educación privada. Dice mucho la educación privada de élite relacionado con la educación privada o la educación pública de los países desarrollados. Son completamente diferentes y no llegamos a esos niveles, y en los distintos resultados ahí lo están mostrando. Entonces, esas son las cosas que la hablen, que digan. Y yo le he dicho allá, a la cuestión de Petro, estuvo en Barranquilla el viernes, un éxito total, llenó la plaza, 10,000 personas, 15,000, 20,000, lo que sea, pero ahí no pasan 10,000 personas o 7,000, pero llegaron, hizo la plaza y entró. Y le he dicho hoy, en mi programa de política pública, que tiene que ser concreto, que el problema no es que Gaviria, que es ateo, o porque Gaviria es neoliberal. Eso no es lo que el pueblo quiere de Gustavo Petro, sino que diga cuáles son las propuestas, que las ha dicho, y es el único que está diciendo propuestas. Igualmente los otros, que digan cuáles son las propuestas y el pueblo escoja entre las mejores propuestas dentro de lo que uno llama en interrogación, si es que puede escoger, porque un pueblo analfabeto, ¿qué diablo va a escoger? Por eso es que terminan vendiendo el voto. Por eso son los niveles de educación, los niveles de pobreza, porque negocian con la plata del mismo Estado, negocian con la gente para amenazarle y decirle que no la van a meter en el CISBEN, que no van a tener el ingreso solidario. Tengan la plena seguridad que eso va a ser el debate en marzo, si ellos no votan por los senadores de ellos, y porque lo han hecho toda la vida aquí en la costa caribe colombiana, y creo que lo hacen también en casi todo el país. Eso, William, para ahí terminaría mi participación, y la verdad que lo felicito, porque tocar temas de este tipo en unos programas radiales no es fácil, y qué bueno
que lo hayan tocado, como todos los temas que ustedes tocan allá. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya los días sábados? Doctor Vergara, muchas gracias. Lo dejamos ir porque sabemos que tiene problemas con su línea de comunicación. Muy amable, doctor Vergara. Okay. Muchas gracias, doctor, por sus aportes. Nos vemos en el sábado en nuestro programa. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? A cambiar de modelo. Tan fácil, ¿no? Es decir, uno lo dice, y los economistas dicen que hay que cambiar el modelo fue el que fracasó. Pero ¿cómo le dice uno eso a las personas común y corriente que no tienen empleo, que no tienen posibilidades de educación, que no tienen posibilidades de tener una vivienda, que tienen problemas sanitarios muy graves? ¿Cómo, con qué lenguaje se puede llegar a esos niveles de pobreza tan supremamente dolorosos, con una esperanza? Es que las esperanzas en este momento las tienen puestas los colombianos en muchos congresistas que van a ser nombrados o elegidos, mejor, elegidos en las elecciones de marzo del año entrante. Los candidatos que tenemos en este momento para la presidencia, que son como casi 30 candidatos, ninguno de esos candidatos tiene muy clara cuál es su plan de desarrollo. Tienen una serie de propuestas, de esperanzas, porque lo único que venden son esperanzas, no tienen nada concreto, no tienen nada de valor realmente, sino que el tono del discurso, por una parte, el populismo, por la otra, las amenazas, por la otra, y la corrupción, que las cobija todas, son las que determinan quiénes son los gobernantes, quiénes van a ser los ladrones directos del erario y cuáles van a ser los indirectos, porque ahí donde se nombran todos esos vices y asistentes de los asistentes de los asistentes, y en las gobernaciones se reparten los puestos públicos, en las alcaldías también los puestos públicos son para los que me ayudaron en la campaña, y los contratos son para las empresas que ayudaron en la campaña, que invirtieron 50 millones de pesos, y entonces les dan contratos por 2 o 3 mil millones de pesos. Es decir, es una corrupción total. Yo creo que mientras no tengamos conciencia ciudadana, mientras todos nosotros no tengamos esa capacidad para determinar que el país está por encima de las pretensiones de todos los políticos, de que la nación hay que protegerla, de que sus ciudadanos necesitan vivir bien, porque para vivir mal no tiene ningún sentido tener un país. Es decir, ¿para qué tener un país donde todo el mundo vive mal? No tiene razón de ser. Pero si nosotros defendemos el país y defendemos la nación, o sea, el pueblo, nosotros tenemos que tener organismos decentes, responsables, serios, honestos, que son los que manejan la cosa pública. ¿O será que esto también es cháchara como la de los políticos? A los ciegos, ¿usted qué cree? Yo considero que siempre la unidad de acción en la búsqueda del bien común, para cambiar de ese pensamiento que se tiene con esos paradigmas tradicionales del egoísmo, del egocentrismo, de buscar solamente el se ve y el cómo voy yo, es lo que tiene que imperar. O sea, lo que los griegos llamaban la metanoia, el cambio de mentalidad para poder cambiar en las acciones. Mientras nosotros desde la familia, desde la educación, articulados obviamente con la sociedad, no empecemos a cambiar ese paradigma, es muy difícil que las personas cambien el chip, porque sí hay que actuar desde el amor, hay que actuar en pro del bien común y sobre todo porque el país es de todos. Entonces esa unidad de acción nos tiene que llevar a nosotros a unirnos en la diversidad. No somos cuadriculados, todos pensamos diferentes, hay ideologías diferentes, pero todos buscamos cerrar esa gran brecha social que hay hoy de desigualdad y de injusticia, y creo que juntos lo podemos lograr.
¿Cómo? Pues ya veremos a través de nuestros programas y a través de la educación y a través de la historia, porque este es un momento histórico que vive en nuestro país, cómo nosotros podemos ir generando esa conciencia social, esa conciencia ciudadana, para que podamos proponer, ser propositivos en un momento de crisis. Es la salida, porque no podemos ser parte del problema, al contrario, tenemos que dar soluciones, tenemos que dar propuestas que nos lleven a la solución, pero desde cosas muy pequeñas. Y por eso decía yo que es estructural y organizativo. Las políticas públicas es donde nosotros tenemos que empezar a generar desde ahí esas soluciones, y el pueblo puede construir política pública y lo puede proponer a través de los consejos, a través de las asambleas. Claro que lo puede proponer, el pueblo puede proponerle a esos candidatos que tiene hoy que incluya en sus planes de desarrollo no un discurso demagógico como ventijuliero, sino un discurso que sea muy apropiado a la realidad social, unas propuestas que tengan que ver con nuestra realidad social, porque si no, entonces nunca vamos a recuperar la democracia, que es lo que tanto se ha perdido en nuestro país. Alba Lucía, en esta semana pues estamos ya terminando. Sí, claro. ¿Cómo ha sido la situación de las vacunas? Me preocupa muchísimo que haya tanta gente que no quiere realmente vacunarse. Bueno, pues en ese espacio también parece ser que las personas no han tomado conciencia de lo que está pasando, y parece que es un acto de negación a lo que está ocurriendo en realidad. Nosotros vemos que el virus ataca con más fuerza, obviamente, a quienes no están vacunados, y unos creen que es un invento lo del virus, y otros vemos como no es un invento, puede ser que manipulen a través de él, pero sí existe y tenemos que cuidarnos. Y pues los que estamos vacunados consideramos de que es una forma de inmunizarnos, como cuando de niño lo vacunaban a uno contra la viruela, el sarampión, el tétano, todas esas enfermedades que evitamos tener con la vacuna, y que si en alguna vez tuvimos una de ellas no pasó de ser una virosis y aquí estamos vivos. Entonces lo mismo pasa, el país tiene que tener la mayor parte de la población vacunada, pues para poder encontrar esa inmunidad de rebaño, según dicen los expertos. Si no llegamos a esa inmunidad de rebaño, no podremos dejar de usar ese tapabocas. ¿Qué opina usted de esta propuesta que se está considerando en Colombia? Ya se está aplicando, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, que es hacer de la vacunación una labor obligatoria. ¿En qué sentido? En el sentido de que en todos los negocios, empresas, en los empleos del Estado, en las grandes aglomeraciones, como en los estadios, los conciertos, se exija un carnet de vacunación, que la persona esté vacunada. Pues es como aplicar la vacunación, pero por obligación. ¿Qué cree usted de eso? Eso es muy normal. Cuando tú vas a ingresar un niño a la etapa escolar, lo primero que piden es su carnet de vacunación. Y eso ha operado toda la vida, el carnet de vacunación del niño. El certificado médico que garantice que ese niño o esa niña ingresan sanos a su preescolar, a su transición, a su colegio, para no ir a contagiar a otros de una enfermedad de pronto que sea contagiosa. Eso ha existido toda la vida, eso no es de ahora, es de toda la vida. Lo que pasa es que ahora es la vacuna del coronavirus, ¿no es cierto?, que debe exigirse pues para poder encontrar lo que se dice en la inmunidad de rebaño, ¿no es cierto? Que hayan personas que no lo quieran hacer, pues bueno, pues que no lo hagan, porque no sería bueno ir en contra de la voluntad de las personas, pero que sepan que hay que asumir también responsablemente las cosas. Si yo estoy vacunado, pues no voy a tener el riesgo que tiene una persona que no esté vacunada. Y a nosotros nos ha pasado pues con seres no solo cercanos, sino compañeros de trabajo y vecinos y todo, que no, por no estar vacunados, el virus los ha atacado y ya no están en este plano material. Entonces debemos ser responsables, pues porque somos, en el plano material somos humanos, y la comunidad científica, que es la que está ayudando a desarrollar esas vacunas para poder que nosotros nos protejamos, pues lo está haciendo, digámoslo así, para poder que la población pueda seguir una vida en su dinámica normal. Pero pues de todo vemos nosotros en la viña del Señor, ¿no?
los argumentos que tienen los que no se vacunan es, uno, que puede ser dañina. Se ha comprobado que esas vacunas son inofensivas. Dos, que esas vacunas pueden producir efectos colaterales serios y muy graves. Se ha comprobado que en casi el 90% de las personas no tienen ninguna reacción a las vacunas. A mí no me dio nada, yo tengo las 2 dosis y nada, no me dio nada de nada. Yo tengo las 2 dosis también y tampoco siento nada. Y tercero, es que no me queda tiempo para ir a vacunarme, ¿no? Todos esos 3 obstáculos que la gente pone para vacunarse han quedado completamente disueltos por la norma y por la lógica de las cosas. Y la prueba de que las vacunas no hacen el daño que producen. Sí producen un beneficio, que la gente, para comprobarlo, tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, nosotros no podemos, nadie puede probarle a una persona que se niega a aplicarse la vacuna lo que pasa si no se la aplica. Mucha gente cree que eso no les va a llegar a ellos nunca. La gente, ¿cómo la convence uno? ¿Cómo podemos meterles en la cabeza que la vacuna no es solamente por el bien personal, sino que es el bien colectivo? Por eso es difícil, pero de todas maneras hay que hacer la labor de que las personas entendamos de que siempre prima el bien común sobre el bien particular. Cuando lleguemos a entender eso y seamos como un poquito más desprendidos del yo, de lo que es solamente para mí, y pensar en el bien de todos, creo que entonces seremos capaces de hacer grandes cosas por nosotros, por la naturaleza, por el mundo que nos rodea, por los demás. Por eso estamos nosotros en este programa, para generar esa conciencia social y ciudadana. Y también hay que destacar que esta semana un error o un descuido, esta semana se conoció, el incidente ocurrió hace un mes, pero se conoció que en una EPS le aplicaron una vacuna, una segunda vacuna a niños de 12 a 15 años de otra marca, que no era la dosis que debían recibir como segunda dosis. Es decir, estos niños recibieron como vacuna, la primera vacuna, la dosis de Pfizer. Cuando fueron a la segunda, les aplicaron la China. Hubo una denuncia porque nadie sabe todavía, no hay ningún protocolo que indique si es bueno para los niños y los jóvenes este tipo de cambio de marca de las vacunas. Mientras eso se investigue, que no ha sido comprobado todavía, ni ha sido investigado todavía, pero los niños que son unos 12 o 18 tal vez, control público y sanitario por parte de las autoridades. Hasta el momento no ha habido ningún problema. Ninguno de estos niños ha tenido ninguna reacción a esas vacunas. Y ya en adultos se han hecho experimentos en la costa, por ejemplo, se han hecho experimentos de combinar las vacunas de acuerdo a la cantidad de vacunas que llegan. Y hay un problema muy grande con la Moderna, que las vacunas para segunda dosis no han llegado todavía, ya la gente se le pidió el plazo. Esto es bueno destacarlo, porque es que los medios informativos convierten estas noticias en unos titulares impresionantemente agresivos, fuera de todo contexto, y realmente la noticia es un error, una equivocación que está siendo investigada, y seguramente las personas que cometieron el error pues no van a seguir trabajando como aplicadores de vacunas. Inclusive la IPS, que fue la responsable de eso, que todavía no responde a la situación, podría ser cerrada. Tan simple como es. Hay un delito y se está llevando y se va a llevar hasta el fondo, porque es un delito y es un error muy peligroso. Nada con segunda intención. Entonces, los medios convierten esta noticia como si en Pereira estuviéramos matando a los niños. No, ni riesgo, los estamos antes protegiéndose. Nuestra audiencia de que eso no es así. No es como la gente dice, no es como los medios, los noticieros y los periodistas nuestros hacen con este tipo de noticias que primero no cuentan la verdad y segundo son alarmistas.
Y este tipo de periodistas no debería existir en un país donde queremos cambiar todo por lo mejor. Así es. ¿Qué otra inquietud hubo esta semana en relación con la educación? Quiero que le cuente una anécdota pequeñita que escuché por ahí. Abigail Guzmán, que era el líder de esta organización guerrillera en el Perú, llamada Sendero Luminoso. Era considerado como el hombre más sanguíneo, el terrorista más perverso que había en todo el mundo, especialmente en el Perú. A Abigail Guzmán lo metieron a la cárcel y lo condenaron a cadena perpetua. Llevaba ya 25 años cuando hace una semana murió. No se sabe de qué murió, pero se cree que puede haber sido el COVID lo que lo mató. Pero esa no es la historia. La historia es que preguntaban a un periodista peruano cómo hacía Guzmán para tener tantos seguidores, hombres y mujeres que daban la vida por él, es decir, que si querían, podían matar o podían morir, no les importaba. El periodista contestó una cosa muy interesante que me preocupa mucho. Dice, la herramienta, el arma más grande que tuvo Guzmán, que nunca estuvo en un frente de pelea, que nunca estuvo dirigiendo guerrilleros en la calle ni en las montañas, sino que desde un escritorio manejaba absolutamente todo. Su arma más peligrosa y la que usó para tener ese tipo de personas leales a él fue la educación. ¿Cómo explica uno una situación de esas? Y es que los seguidores de los segundos, los anillos segundos y terceros y cuartos de Guzmán, de Miguel Guzmán, jefe del Sendero Luminoso, pues realmente todos son personas muy preparadas, son personas universitarias, son personas con mucho talento. Y uno va en la guerrilla colombiana y encuentra también que algunos dirigentes esos de las FARC son personas que han estudiado, personas que han obtenido títulos universitarios. Mientras el 99.9% de los demás ciudadanos no tienen esas oportunidades de educarse. Esto sí, van a las universidades en el exterior, ¿no? Y estudian de verdad, se gradúan. ¿No le preocupa eso en usted que es educadora, Andalucía? Lo que pasa es que la mentalidad del ser humano no es solamente cómo se forma en la familia y en la escuela, sino que la realidad social incide mucho en ella. Quizás estas personas que han decidido ese camino equivocado de tomar las armas es porque ya están cansados también de que la corrupción que tanto denunciamos nosotros pisoteen sus derechos, ¿no es cierto? Y hay un camino que es el diálogo, hay camino que es la democracia, hay caminos que conducen, todos los caminos que nosotros podamos imaginar desde la paz que pueden conducir a un buen consenso, a una muy buena conciliación y a que nosotros seamos capaces de desarrollar conciencia social sin necesidad de la violencia. Tenemos ejemplos grandes como Martin Luther King, como Mandela, como Mahatma Gandhi, que sin necesidad de coger un arma llevaron al pueblo a luchar por sus derechos, ¿no es cierto? Entonces, lo preocupante más que todo es la indiferencia, yo diría así, la indiferencia de las personas y tal vez estas personas que siguen a estos otros también están cansados de que los demás pisoteen sus derechos y que sean indiferentes. Pero sería un llamado otra vez a la unidad de acción, a que juntos busquemos ese camino de paz, ese camino de diálogo, a que juntos busquemos siempre de que los derechos humanos se respeten, que se cumplan y que nosotros los que amamos la paz y los que amamos la paz sin armas, decimos es posible encontrar esa paz desde el interior del ser humano obviamente y transmitirla a otros y es posible construir entre todos un mundo mejor. Suena a veces ilógico, pero es la verdad. Lo que pasa es que nos hemos familiarizado con la violencia y las personas ya creen que solo con la violencia se pueden quitar esas maquinarias políticas o se puede derrotar a estas personas que han atropellado los derechos, porque ellos también son muy violentos.
estos que posan de buenos, ¿no es cierto? Estos que posan de que ellos son los que mandan, estos que han tenido en sus manos digamos, el poder liderar las naciones grandes, el poder liderar las ciudades, el poder liderar los países, se les ha olvidado de que en sus manos está el arte de gobernar y que no lo han hecho bien. Y por eso es que la gente se rebela, ¿no es cierto? Pues yo siempre hago un llamado a la paz. Yo soy una persona más bien conciliadora y soy una persona pacífica, pero eso no quiere decir que hayan otras opciones, ¿no es cierto?, que las personas vean, porque hay diversidad, hay otras opciones que la gente ve, que a uno le parece equivocado. Ojalá el mundo no tuviera que utilizar la violencia para que otro reaccionara. Ojalá nosotros siempre buscáramos esos caminos de paz, y tiene razón, desde la educación tenemos que formar para la paz, porque nosotros no podemos hablar de paz si nosotros no le mostramos paz a nuestros estudiantes, a nuestro pueblo. Entonces, desde la formación, obviamente no solo académica, sino desde la formación moral con principios en la familia, hay que buscar esa paz. Pero imagínate un pueblo en el medio de esta desigualdad social, que no le quieren ofrecer soluciones. El pueblo, a veces sin educación, sin una orientación adecuada, corre el peligro de irse por el lado de la anarquía, y ese pues no es el camino, ¿no es cierto? El camino obviamente es que nosotros construyamos paz, pero que la construyamos con conciencia social. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. La intención es expresar y exponer los puntos que las Naciones Unidas se ha comprometido a cumplir o espera cumplir para el año 2030, puntos que realmente nos afectan a todos nosotros, y queremos exponerlos para que usted los tenga en cuenta y opine sobre ellos. Es muy importante, y este programa es para que usted también opine. Más adelante en otro programa les contaremos cómo lo pueden hacer directamente con nosotros, para que tengamos ese feedback, ese retorno por parte de ustedes, amigos oyentes. Alba Lucía, la invitación es para el próximo sábado. Todos ustedes al programa Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Última edición en la estación de radio Antena de los Andes de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, y continuaremos en las redes sociales, desde luego mucho más activos que antes. Alba Lucía, despido usted este programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa de hoy y que les haya dado claridad en el 8º objetivo de desarrollo sostenible. Los esperamos en un nuevo programa la próxima semana, en el programa Opiniones, un ápice de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa en la red de Veolia Red Ver, Eje Cafetero y Comité Cívico de Dos Quebradas. Gracias por escucharnos, por vernos, por reproducir nuestro programa. Somos Burolex. Responsabilidad médica, administrativo, penal, laboral y seguridad social, familia, civil y comercial, disciplinario. Somos Burolex. Teléfono 321-817-4594. Teléfono fijo 325-4787. Pereira, Risaralda. El verdadero talento es cuando en cada acto realizado existe una cuota de amor y compromiso. JG Producciones presenta el programa dedicado a plasmar lo mejor de nuestras regiones. Aquí comienza Talentos Regionales.
Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Ver.